En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bienvenido a Don C con César Zamora Bento, economista, analista en temas políticos. Buen día, César, ¿cómo estás? Bien, José, qué gusto saludarte. Aquí, un poco alegres por el triunfo de ayer, pero después del triunfo, pues, Volvemos a la la realidad, realidad, ¿no? La ¿no? realidad que tenemos que Pero tratar siempre es bueno siempre. hablar de cosas positivas y no hay que negar, ayer Perú ganó, es una alegría para quienes gustan del fútbol o quienes nos gusta el fútbol, pero todavía estamos alejados de la posibilidad de ir al Mundial, ¿no? Por Solamente, supuesto. sí, pero lo que yo mencionaba hace unos instantes, claro, hay un exceso de triunfalismo, creo, en algunos medios de comunicación, ¿no? Y hay que mirar las cosas con mucho realismo, ¿no? Estamos bastante lejos de poder aspirar a la clasificación al Mundial 2026, pero sigamos en la brega. Sí, pues en el fútbol, a diferencia de otras cosas, hay veces los resultados no reflejan el esfuerzo, el trabajo, sino las circunstancias, los momentos, hasta inclusive la fortuna, ¿no? De que entre un gol o que choque en el palo, o qué sé yo. O sea, en el fútbol puede ser muy bueno, puedes jugar muy lindo y pierdes. Esas cosas se dan, pero en la vida práctica, cuando no se planifica, las pérdidas son terribles, ¿no? Como por ejemplo en el tema de la seguridad ciudadana, que es algo que nos ha estado acompañando toda esta semana, lamentablemente, y que no deja de preocuparnos porque suceden cosas que en la lógica se puede trabajar para evitar que sucedan, que estos criminales organizados no tomen éxito, y de repente por ahí podríamos tratar de encontrar una explicación qué está pasando en el país. Y yo quiero partir por un tema que a diario tengo oportunidad de conversar con analistas, observadores, ex ministro del Interior, gente que está vinculada al tema de inteligencia, gente que está vinculada al tema de la seguridad. Y yo no sé si sea una coincidencia, pero todo el mundo dice, no tenemos una estrategia, no tenemos un plan, pero cuando escuchamos a la Presidenta de la República o escuchamos al Ministro del Interior, muestran todo lo contrario. A la luz de los resultados, la situación es totalmente diferente, ¿no? Entonces esto un poco haciendo un poco la analogía sobre el fútbol, ¿no? O sea, nos Ujú. intentan hacer ver que creemos que estamos en el mejor de los mundos, pero en realidad no estamos en buen pie. Entonces, en el tema de la seguridad ciudadana es lo mismo. La seguridad ciudadana, la paralización de transportistas, que no solamente ha sido paralización de transportistas, un sector, claro está, también se ha sumado otros sectores, bodegas, farmacias, centro de abastos, otro tipo de servicios. Y eso parece ser que el gobierno o quienes están manejando la seguridad en el Perú no le están dando una lectura correcta. No sé qué piensas tú. No, la analogía es correcta, ¿no? O sea, no estamos en buen pie en el tema de la seguridad ciudadana. Nos quieren vender la idea de que todo está marchando bien, que todo está bajo control. Nos mienten. En realidad hay que decir, la presidenta de la República nos miente. El ministro del Interior nos miente. La Fiscalía nos miente. El Poder Judicial nos miente. El Congreso de la República sigue mintiendo. O sea, si estamos en una realidad que todos los peruanos la sentimos y nos dicen, por un lado, el Ejecutivo, el optimismo, que sí, que estamos bien, y por otro lado, las zancadillas de los actores que deben velar porque se produzca o se desarrolle un sistema de seguridad, y se están peleando entre ellos, entonces difícilmente vamos a poder encontrar una solución a un problema grave. Has mencionado muy bien, estamos hablando de transporte urbano, estamos hablando de bodegas, estamos hablando de pequeños y microempresarios, estamos hablando de las consecuencias de algo que se hizo mal o que no se ha hecho
desde hace varios años atrás, digamos desde esa explosión migratoria de Venezuela al Perú, en donde, bueno, pues llegaron los venezolanos, pero nunca se hizo algo para evitar lo que ahora estamos padeciendo. Y más bien, yo creo que lo que hemos visto es una pelea por territorialidad. Parece increíble cómo las instituciones del Estado están como los criminales, peleándose por sus territorios, cuando lo que deberían hacer las instituciones del Estado es ponerse de acuerdo para imprimir golpes concretos a fin de contener y, si es posible, reducir a su mínima expresión el crimen organizado y la violencia y el sicariato. Pero no lo están haciendo así. A mí lo que me indigna es cómo la Policía Nacional pelea con la Fiscalía y la Fiscalía con la Policía Nacional. Y no solamente en el campo de querernos convencer de que uno tiene razón versus el otro, sino también en lo mediático, ojo. En lo mediático la Fiscalía manda a desprestigiar a la policía y la policía manda a desprestigiar, con noticias por cierto, a la Fiscalía. El Poder Judicial está allí en paños tibios. Y el Congreso de la República pues le imprimen todos los golpes, ¿no? Todo es culpa del Congreso de la República. Entonces, en ese afán de echarnos la culpa todos contra todos, no encontramos ninguna solución. Ahora, César, Y la expresión de esta huelga de estos días es realmente, no sé si es indignación o es miedo ya. O sea, la población está empezando a tener miedo. Yo tengo temor, cualquier rato, o sea, nadie está ajeno de que nos pase algo y absolutamente no pasa nada porque no hay ningún... No me puedo ir a la policía porque la policía no puede hacer nada porque la fiscalía lo deja en outside o César, viceversa. y hay otro detalle que parece ser que los asesores del gobierno, quienes acompañan al ministro del Interior, a la propia Presidenta de la República, no están perfilando, ¿no? Esta movilización, esta protesta ha sido en Lima. ¿Qué pasa si esta protesta tiene ya un componente mayor en las provincias, en el interior del país? ¿Qué pasa si se suma la gente de Trujillo, La Libertad? ¿Qué pasa si se suma la gente de Lambayeque, donde también la situación es bastante complicada, la gente de Piura, la gente de Puno? ¿Qué pasa? Porque el avance de la criminalidad organizada es incontenible en estos momentos, y no solamente en Lima. Estamos mirando Lima porque las protestas han nacido de grupos organizados, en este caso el sector transporte, y otros sectores que han paralizado. Pero los mismos miedos, los mismos temores, lo tienen nuestros hermanos en las provincias. ¿Qué pasa si esto va adquiriendo otra connotación? El gobierno parece ser que no está entendiendo esta lectura. Parece ser que el ánimo triunfalista con el que sale el ministro del Interior contrasta con una realidad que vemos a diario. No sé qué piensas. No, es bárbaro. Realmente uno siente coraje cuando escucha hablar con qué simplicidad, con qué tranquilidad dicen que las cosas están funcionando y no están funcionando. Por eso digo que mienten, son mentirosos. Ahora, los asesores que tú mencionas, mira, lamentablemente se ha perdido calidad en el campo de la asesoría de profesionales. Por lo general a ti te llaman de asesor para que le digas lo que quiere escuchar. Es el mejor asesor para un ministro o para un funcionario público es el que le dice lo que quiere escuchar y no lo que debe escuchar. Porque si hay alguien que asesora al ministro del Interior, por ejemplo, que le dice lo que tiene que escuchar, ese ya no dura. Y la gente, lamentablemente, la calidad de los profesionales que tienen el encargo de ser asesores, por un sueldo, de repente hasta por un cargo, son capaces de distorsionar lo que en estrategia criminal uno puede proponer una propuesta de manera efectiva, pero en el Congreso de la República también tienes asesores un montón, pero son asesores que inclusive tienen la indignidad de dar parte de su sueldo porque es una cuota política. O sea, ni siquiera se precian
de defender, oye, yo estoy ganando esto y este es mi fruto de mi trabajo. ¿Sabes por qué? Porque nuevamente los asesores están acostumbrados a decir lo que quieren escuchar y justificar con alquimia y con malabares teóricos lo que en realidad en la práctica no se puede demostrar. Entonces, es lamentable que estemos viviendo en esto se llama una dictadura del Estado, una dictadura del Estado en la que hacen lo que quieren, nos perjudican a nosotros y dicen, bueno, pues estamos haciendo las cosas bien. O sea, no nos dan la seguridad, lo mínimo que nos debería dar el Estado con todo el aparato que tiene, con el monopolio de la fuerza y de la violencia que tiene. No nos da seguridad a los ciudadanos de bien. Entonces los ciudadanos de bien, los que producimos, los que pagamos impuestos, al final estamos retrayendo nuestras iniciativas y al final va a perjudicar a toda la economía. Y eso de allí ya se está reflejando. Tú mencionabas en la última entrevista que sostuvimos de cómo están cerrando los negocios. Así es. Un negocio que cierra, un restaurante que cierra, un chifa que cierra, una pollería que cierra, deja en la calle por lo menos a 8 personas, a 8 familias. Entonces, si estamos jugando a eso, al tuntún, al que estoy haciendo, y en el caso de las instituciones, a pelearse entre ellos, porque cada quien quiere su territorio exclusivo, entonces yo como ciudadano me siento muy preocupado, y es lo que está sucediendo en otro gobierno comunista, como es el caso de México, ¿no? En México la violencia está tan igual que en el Perú. Estuve viendo un sketch cómico donde un delincuente se iba a hacer sus fechorías y la mujer le dice, oye, no te puedes conseguir un trabajo menos peligroso, pero dice, ¿cómo que menos peligroso? Si me dedico a ser funcionario me van a extorsionar o me van a secuestrar. Si hago mi negocio me van a pedir plata. Pero dice, ¿por qué no te dedicas a ser policía? Pero si soy policía, dice el cómico sencillamente disparo a un violador de niñas y al final me van a hacer un juicio, me van a meter 15 años como le sucedió al primo tal. O sea, estamos recontrachuecos en nuestra lógica y ese es un sketch cómico de México porque México la está viviendo bien y nosotros también la estamos viviendo bien. ¿Sabes por qué? Porque estamos priorizando los derechos humanos de los delincuentes y no los derechos humanos de la gente de bien. Ni aquellos, ni los derechos humanos de la gente que nos protege. Entonces, eso es parte de una cultura nefasta para que haya caos, desorden, miedo en la población y siempre con el miedo tú buscas el amparo del Estado protector y te vuelves sumiso a un Estado que al final lo que busca es coactar tus libertades. César, y entonces tengamos cuidado en el fondo de todas estas cosas. Y a propósito que traes a colación el caso México, en México se ha instaurado la famosa frase de la mordida, ¿no? Que en realidad es la coima, ¿no? La corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro país, suena duro decirlo, pero también la corrupción se ha instaurado. En nuestro país, la corrupción ha cruzado de manera transversal. Yo conversaba el otro día con un analista político, acababa de estar en Patás, y en realidad no sale de su asombro cuando él dice que todo el mundo sabe quién se dedica a la minería ilegal, quiénes son la banda de delincuentes, quiénes operan ilegalmente, quiénes hacen el tráfico de explosivos, ¿no? Quiénes llevan combustible, etcétera, etcétera. Pero nadie es detenido, nadie es intervenido, porque pasa un control, hay malos policías. No toda la policía es mala, pero hay malos policías. Se pide la intervención del Ministerio Público, todo el mundo se hace la vista gorda, los gobiernos locales no funcionan, la Dirección Regional de Energía y Minas menos funciona. Es decir, una corrupción instaurada. Si eso lo extrapolamos a ciudades urbanas o periurbanas, hablemos de Lima, hablemos de Trujillo, la situación es muy parecida. Es muy parecida, César. Entonces, el otro día me comentaban, en el Cono Oeste, unos amigos me comentaban, cogieron a 2 delincuentes, los llevaron a la comisaría. Pensaron que en la comisaría, luego el atestado, iban a detenerlos, iban a ponerlos. Salieron, a las 2 o 3 horas salieron. Y esa familia vive aterrada ahora.
Aterrada vive. Si tú dices lo que tú acabas de graficar de México es exactamente igual. O sea, ¿por qué? Porque hay mucha corrupción. Demasiada corrupción. O sea, cuando tú quieres apalancar o cuando quieres generar resortes para poder controlar la criminalidad, no lo puedes hacer. Porque hay un eje de contención que se llama la corrupción, César. Decía una familia que, lo he visto en noticias, que hubo un robo, ¿no? Y se van a la comisaría identificando al choro, al delincuente, eh, y la policía se desgañitaba en pretexto para no salir. O sea, cuando ya salieron ya fue demasiado tarde. O sea, sí, confirmo lo que tú mencionas. Saben quiénes son, saben qué hacen, Así saben a es. qué hora lo hacen y están cubiertos. Ahora, cuando los detienes, a ver, ahí funciona algo. La policía tiene que comunicar a la fiscalía, pero la fiscalía ya habló con el abogado de los delincuentes. Recuerden que las bandas criminales tienen su staff de asesores legales. ¿Ah? No crean que ellos no saben lo que están haciendo. Y ese staff de asesores legales seguramente agarra un teléfono al fiscal y dice, ¿sabes qué? Mira, tú ya sabes cómo es esta vaina, así que sácalo a los muchachos, porque tienen que trabajar. Y lo sacan. Y la policía no puede hacer nada. Hay Lo otro tiene que detalle, dejar. César, Y, otro detalle que me estaba olvidando que es mucho más peligroso. Hay algunos organismos o unas ONGs que ahora se dedican precisamente a proteger a los delincuentes. Y eso ya se conocía hace varios años en Trujillo y ahora ya estamos viendo que nuevamente, porque hay un pool de abogados que salen inmediatamente. así es, así es. Sí, En Trujillo pasó inmediatamente. cuando se dio esta cuestión de, ¿cómo se llama este general? Salieron las ONGs por los derechos humanos de Sí, los en Trujillo, que delincuentes. fue alcalde. Sí, Y eso estamos hablando de cuántos años, 15 años atrás, sí, 20 años atrás. Está sucediendo ahorita, pues es un modus operandi. Y que no sepan, si saben. Que no sepa Dina Boluarte, que no sepa el ministro del saben. Interior, que no sepa el fiscal de la Nación, que no sepa el presidente del Poder Judicial. Por favor, hagan su trabajo, no dejen a la población de bien, que es la que banca el financiamiento público, a la desgracia y a la mala suerte. Cuiden la gallina que pone los huevos de oro, que en este caso es la ciudadanía trabajadora. Sí es cierto, ¿no? Entonces, hay una, no desidia, ¿no? Hay una complicidad, no de todas Exacto. de todos los integrantes de la policía. El otro día escuchaba, si no me equivoco, en Radio Exitosa escuchaba una entrevista a un dirigente de transporte y él lo decía abiertamente, ¿no? En el tema de las extorsiones se sabe que hay algunos malos policías. Hay malos policías. Hay gente en la policía que es esforzada, gente que hace un trabajo profesional, pero también la institución está infectada de malos elementos. Y este dirigente transportista explicaba que se tiene conocimiento. Mi pregunta es, ¿difícil detectar eso o es un falso espíritu de cuerpo nuevamente, no? Es un mal de espíritu de cuerpo porque hay veces cuando chapas a unos policías que están inmersos en actos de delictivos es para limpiar la cancha para que entren los nuevos. Así de sencillo. O sea, no los sacan para limpiar la dependencia policial, por decir algo, sino lo sacan porque ese lugar lo tiene que ocupar otra camada y nuevamente el círculo vicioso se da. O sea, limpieza en la policía, ¿cuántos intentos han habido, José? Cientos. Cada gobierno tiene su política de institucionalizar la policía, institucionalizar la fiscalía, institucionalizar el poder judicial. ¿Lo logran? ¿O solamente sacan a uno para poner a otros que son tan malhechores como los que le antecedieron? Entonces, estamos en un problema ético muy grave que, que al final, no sé dónde está el inicio ni dónde va a ser el final, pero lo que sí se ve todos los días es que la factura la pagamos los ciudadanos que chambeamos, que trabajamos. La pagamos con los impuestos que tenemos que pagar,
pero también la pagamos con las extorsiones, o sea, pagamos doble y nuestra vida siempre está pendiente de un hilo cuando nosotros deberíamos tener la tranquilidad para poder desarrollar nuestras actividades. No la tenemos. Esa es la realidad, eso es peligroso. Dina Boluarte, es peligroso. Ministro de Economía, es peligroso. Ministro del Interior, es peligroso porque si no hay una tranquilidad para el ejercicio económico dentro de lo que es producir y comercializar, la economía del país va a caer por los suelos y sencillamente vamos a languidecer y vamos a terminar como Venezuela, vamos a terminar como México, vamos a terminar como los países en donde la violencia se ha apoderado de las instituciones y lamentablemente en México la psicología de la gente lo ve como una cuestión normal lo que viene sucediendo, o sea, se normaliza el delito, se normaliza la mordida que mencionas, se normaliza la coima, se normaliza el crimen. Entonces, eso es peligroso porque estaríamos acostumbrándonos a vivir en zozobra. Tú eres de mi edad, José, y te acuerdas cómo en algún momento en el terrorismo era normal escuchar coche bombas, era normal ver en las noticias que mataron a un policía, era normal decir que mataron a tal persona. Llegó un momento en que ya nos parecía normal todo. Ya estábamos perdiendo la batalla. Hasta que vino alguien y con inteligencia resolvió ese problema. Pero no esperemos a la suerte de que venga alguien y resuelva este problema. Tenemos que como ciudadanos tomar conciencia y resistirnos a normalizar estas distorsiones sociales, el crimen organizado y la complicidad de los que representan las instituciones. Como bien dices, no es apatía, no es tedio, es complicidad crudo y llano. Así que a trabajar, ciudadanos, por si no, nos va a llevar la violencia a la desesperación y lo que van a pagar patos son las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Muy bien, don César, como siempre un gusto conversar contigo, César, en esta secuencia de Don C. Y bueno, lo que hacemos es de una u otra manera hablar en voz alta, a ver si de una u otra manera esto permite que las autoridades, permite que los propios líderes políticos tomen atención, ¿no? Pero que la criminalidad se está desbordando, está desbordada. Eso no se puede negar, ¿no? Que salga el ministro con un tono optimista, allá él, ¿no? Pero la realidad es totalmente distinta. Yo te agradezco, como siempre, César. Te abrazo. Buen Saludos, domingo. buen fin de semana. Era nuestra secuencia de 11 con César Zamora Bento. Don C. con César Zamora Bento.